Cada uno, bueno, le damos la más cordial bienvenida. Y vamos a entrar al tema y quiero retomar un poquito de lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada teníamos un lindo tiempo con nuestros hermanos que se habían bautizado, que se bautizaron, y yo quiero decirle que esta semana, teniendo una reunión con los pastores de diferentes lados de la nación, acordábamos, o mejor dicho, concordábamos en algunas cosas que están sucediendo y que el Señor está trayendo salvación a nuestras ciudades. Así que no podemos limitarnos a bautizar una vez al año, una vez al semestre, sino cada vez que hay personas nuevas, cada vez que hay personas que han aceptado al Señor como su Salvador, han regresado al Señor como su Salvador, es motivo de celebración, ¿verdad? No necesitamos fecha especial, no necesitamos un momento especial. Cada vez que una persona ha creído, dice la palabra y la instrucción divina, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que una de las cosas que en todo Ministerio de Visión Internacional a nivel continental, a nivel mundial, estamos en este propósito. Todas las personas que quieran bautizarse son bienvenidas, está abierta la inscripción. Vamos a buscar la manera, vamos a buscar la forma, pero lo vamos a resolver, porque hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Y la semana pasada hablábamos sobre la importancia de ser imitadores de Cristo, como la palabra del Señor lo expresa en Filipenses capítulo 2, que siendo Él Dios, no le importó, sino que se humilló a manera de ser hombre y vivió entre nosotros y vivió como nosotros hoy vivimos, dejando su gloria, no teniendo nada que aferrarse. Y una de las cosas que la semana pasada yo hacía hincapié era sobre esas preguntas: ¿en quién de todos los hombres que tenemos a nuestro alrededor, quién de las personas que tú admiras, tal vez esa persona que tú piensas que en algún momento quisiera ser como él, ha logrado lo que Cristo ha logrado por nosotros? Yo creo que nadie, y tengo la certeza y tengo la seguridad, nadie como Cristo, que como te decía y como dice la palabra, que despojándose de sí mismo, despojándose de la deidad, dice que vino a habitar entre nosotros. Es más, ninguno de nuestros héroes de la fe, estoy hablando de aquellos hombres que vemos en la Biblia, de aquellas personas que marcaron una historia y hoy en día los estudiamos y nos motivan y nos llenan de fe. Ni el mismo Moisés, ni el mismo Elías, ni el mismo Pablo, ninguno de ellos tuvo a bien hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Y me llama la atención porque la pasión y el amor con la que el Hijo de Dios vino y vivió entre nosotros, no solamente nos dejó un camino que seguir, sino nos dejó una vida en la que tú y yo podemos deleitarnos, aunque para el mundo parece raro lo que tú y yo hacemos, aunque para la gente que nos rodea parece raro. Y yo decía la semana pasada algo muy puntual y decía lo siguiente: que la vocación de Cristo por la cual vivió aquí en la tierra fue vivir, diga conmigo, vivir para hacer la voluntad del Padre. Su objetivo no era hacer milagros, los hacía porque era la voluntad del Padre. Su objetivo no era ninguna de las cosas fuera de lo que el Padre dijera que tenía que hacer. Esa fue la vocación. La cruz en donde fue crucificado simplemente fue la expresión. Esa cruz fue simplemente la consumación de una vida continua de rendición a su Padre Celestial. La obediencia. Y si analizamos y vemos cada uno de los pasos en Semana Santa, la semana pasada, una de las cosas que se hace es recordar cada uno de los trayectos que Jesús llevó, en donde estuvo, qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo la gente alrededor de ellos. Y si analizamos la vida de Jesús, momentos antes de la crucifixión, lo vamos a ver tan parecido
a nosotros, porque ese era el propósito, de enseñarnos a nosotros, segundo, hijos posteriores, hijos después de él, después del primogénito, enseñarnos a vivir como un verdadero hijo de Dios. Y vemos a Jesús en el Getsemaní, sudando, lleno de angustia, porque el tiempo se había cumplido. Pero me encanta y llena de gozo mi corazón y llena de fe aún en los momentos difíciles mirar cuando Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad tuya, la voluntad de mi Padre. Y qué difícil, amado familia, es poder despojarnos de nuestra voluntad para dejar que la voluntad de Dios sea la influencia de nuestra vida. Hay tanto de nosotros todos los días. Hay tanto de nosotros, y yo creo que en los últimos años, no te puedo hablar específicamente de cuándo, pero sé que en los últimos años ha habido toda una revolución a favor del yo, a favor del bienestar propio, a favor del individualismo, en donde hoy vemos un mundo completamente frío, con falta de tanto amor por la gente, por el necesitado. Y lo vemos en muchas áreas de nuestra vida. Vemos cómo la gente, tú puedes ver a una persona con necesidad, o una persona que está pasando por violencia y prefieres agarrar tu celular y grabarlo que intervenir, que ayudar. Gente está dispuesta a hacerse viral por un video y este es el que necesito para que mi canal crezca. Y vemos tanta frialdad en el corazón del hombre. Y tengo que decirte que dentro del cristianismo ha habido infiltración de tanta humanidad, de tanto individualismo. Por eso muchas veces nos acercamos delante de Dios, no conocemos la parte de poder contemplarlo, de poder disfrutar tiempos en su presencia con Él, sin hablar nada, sin decir nada. Nos enojamos con Dios porque Dios no hizo esto sobre mi vida, no hizo esto sobre mi familia, porque la persona por la que estaba orando, que tanto amaba, en lugar de sanarse, se murió. Y esas cosas nublan nuestra vista del propósito. Esas cosas nublan nuestra vista del verdadero propósito de Dios en nuestra vida. Mira, cuando tú y yo aprendemos y damos un paso más en negarnos a nuestro propio yo, a nuestro ser mismo, nos vamos a dar cuenta y vamos a descubrir que su voluntad realmente es mucho mejor que la nuestra. Por eso la palabra del Señor declara: hay caminos que al hombre le parecen buenos. Hay caminos que pareciera que está caminando y todo le va bien. Pareciera que nunca había tenido. Una persona hace unos días me dijo: pastor, algo me pasó, pero desde que me convertí todo me viene para atrás. Todo me sale para atrás. Y pareciera que muchas veces vivir en nuestra voluntad es mucho mejor que vivir en la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice que aquel que toma su cruz, la cruz de Cristo, es digno de seguirle. Yo quiero ver algunas partes de esta escritura junto con usted, porque tiene que ver con decisiones. Diga conmigo: decisiones. A veces nos tomamos muy en serio este dicho. Híjole, hacía mucho que no me pasaba, pero yo estoy como el Chapulín Colorado. ¿Como quién era? Que dice un dicho y lo dice. ¿Cómo? El que nace para tamal, para maceta. Eso. A ver, otra vez. No, el que le caen las hojas, ese quiero decir. A ver, alguien ayúdeme. ¿Nadie? Mamá, tú me lo enseñaste, ¿dónde está? Está con los niños. Bueno, lo que quiere decir el dicho, sí dice así, ¿no? A ver, no me dejes solo. ¿Alguien escuchó este dicho? O a lo mejor mi mamá me lo inventó. El que nace para tamal de cielo le caen las hojas. Ay, por favor, me hizo sudar la gota gorda.
Para los que nos ven de otras naciones, tamal es un alimento acá muy rico y que va envuelto en la hoja del elote o del choclo, ¿verdad? Ahí va envuelto. Entonces dice que el que nace para el tamal, del cielo le caen las hojas. Bueno, y a veces pensamos que solamente el vivir en el Señor es simplemente yo acepté al Señor y ahora solita me van a caer todas las bendiciones. Sí somos bendecidos en Cristo, pero tiene que haber intencionalidad en nuestra vida y en nuestro corazón. Ya el Señor pagó el precio por todo, pero también dejó mandamientos en nuestra vida para que tú y yo anduviéramos en esta tierra. Tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos, habla de una vida de negación simplemente por esto, por amor a su nombre. El ciclo de la vida humana comienza así: naces, creces, te reproduces y mueres. Bueno, el otro día esta frase me metió en problemas con algunos teólogos, pero quiero decirte que realmente la vida en Cristo comienza cuando tú y yo morimos. Cuando morimos a nosotros mismos. Por eso Pablo decía, yo ya no vivo, sino ahora Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, en la vida, ahora yo ya no lo vivo con mis propios recursos, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Sabes, familia? Morir realmente es donde todo comienza para nosotros. Morir a nuestro propio yo, morir a nuestra propia voluntad. Es realmente ahí donde comienza la verdadera vida que tú y yo podemos disfrutar. A muchos no les gusta hablar de morir, es un tema delicado y más en estos días. A muchos les provoca reacciones diferentes ante el tema de morir, aunque todos muchas veces, yo he escuchado a mucha gente decir, no, pastor, pues si de algo me he de morir. O alguien dijo, nacimos para morir. Pero ya cuando vemos mire, yo siempre digo, el COVID para todos es un chiste hasta cuando lo vive, ¿va? Y comenzamos a cantar, no me quiero ir, me quiero quedar aquí, Señor. Yo anhelo tu presencia, pero aquí en la tierra tantito, y ya un día me llamas a tu presencia. A muchos les espanta. No nos agrada tal vez tocar. Uno de los pastores en altar esta semana decía algo muy cierto, como que pareciera que en este tiempo, en esta temporada, las noticias que se nos dan, somos más sensibles a ellas. Ya tantito escuchamos, ¿sabías que fulano? Y ya cuando nos dicen eso como que nos ponemos en posición de mala noticia, ¿no? Nos cuesta tal vez hablar del tema, pero yo quiero llevarte una parte de la escritura que está en Mateo capítulo 16. En el versículo 21, acompáñame por favor. Esa es una historia que esta mañana, aún que repasaba mis notas, una vez más el Señor hablaba a mi corazón. Y el título en algunas de las Biblias, en algunos realmente los escritos no están con títulos o subtítulos, sino esto ha sido parte de las editoras para separar. No hay ni siquiera separación de capítulos y demás. Pero en algunas de las Biblias impresas vamos a encontrar títulos o subtítulos y en la versión 60 dice Jesús anuncia su muerte. Y quiero leer, dice la palabra de Dios así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y escribas, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, escucha, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor,
ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 25, me encanta. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice la palabra, la hallará. Versículo 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Qué desafiante manera de vivir de Jesús. No era que por ser Jesús decía esto así como si nada estuviera pasando. Dice que tomó a sus discípulos y comenzó a decirle: me conviene. Tal vez no es lo que me gusta, tal vez no es la forma que yo hubiera escogido, pero me conviene que vaya a Jerusalén para ser crucificado, para morir. Y una de las cosas que encontramos constantemente en la voluntad de Dios y en el centro de la voluntad de Dios es que muchas veces a nuestra vista humana parece que no nos conviene lo que Dios nos está pidiendo. Muchos de nosotros vivimos en un desorden completo porque queremos seguir caminando en nuestra propia manera de pensar, en nuestro propio razonamiento, dándole valor y dándole mayor sentido a lo que yo pienso que debería de ser y no a lo que Dios piensa que debería de ser en mi vida. Una persona me decía en estos días: pastor, yo siento como que la lucha ha sido más fuerte. Te lo decía hace un momento. Y claro, porque qué lindo saber que comienza este estire y afloje entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Pero qué triste es cuando nuestra voluntad gana. Jesús mismo le preguntó al Señor, ¿no? A su padre. Le dijo: Padre, si es necesario que pase de mí esta copa. Como proponiéndole al Padre: podemos hacerlo de otra manera. Pero en su corazón había la convicción de que él no venía a hacer su voluntad, sino que le convenía hacer la voluntad del Padre. Y siempre que leo este capítulo me llama la atención nuestro querido amigo Pedro. ¿Cómo lo quiero a nuestro amigo Pedro? Porque le da el sazón a la vida de los discípulos, le da el sazón a la vida de Jesús. Esa parte donde nos encontramos, yo me lo imagino así constantemente a Pedro acelerado, ¿verdad? Que de repente era el primero en contestar y algunas cosas le atinaba, pero algunas cosas las regaba terriblemente, como esto que estaba sucediendo. Pero viene Pedro y dice, como que a lo mejor nuestro amado Jesús como que se está adelantando mucho. Tal vez no es como él lo piensa, como hoy en día el mundo nos lo hace saber. ¿Por qué tienes que reunirte? ¿Por qué tu vida tiene que estar sujeta a Dios? ¿Por qué? Alguien preguntó: ¿qué cosas cuando yo soy cristiano, qué cosas ya no puedo hacer? Mira, puedes hacer de todo lo que tú quieras, pero hay cosas que ya no nos conviene hacer. Ya no me edifican, ya no me hacen bien, ya no me alinean en la vida piadosa que el Padre quiere que yo viva. Y Pedrito, nuestro amigo Pedro, viene y le dice: Jesús, yo me imagino, a ver, ven Gustavo, por favor. Yo me lo imagino
ahí a Pedrito como sintiéndose grande porque le había dicho que eso, que él era el Hijo de Dios, no se lo había revelado carne ni sangre, sino que había venido de una revelación. Decía, me imagino que andaba pero súper místico Pedro, ¿no? Así como, no hombre, yo tengo la revelación, última revelación del momento. Y cuando escuchó a Jesús decirlo, yo me imagino a Pedro haciéndole, ay, mi Jesús, mira, como que te estás lastimando tú solito y como que estás yendo como oveja al matadero. Ten un poquito de compasión. Eso es lo que dice acá el versículo 22. Dice, Pedro tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle. Escucha, comenzó a reconvenirle, a decirle, realmente lo que te conviene no es ir ahí y no entregarte a la muerte, sino piensa en tu bien. O sea, ya estás aquí en la tierra, ya cumpliste con la voluntad del Padre de venir, de despojarte de tu deidad, ya estás aquí. Ahora, piénsalo bien, tienes 33 años, hay mucho por vivir, hay mucho por hacer. Y todavía le dice, ten un poquito de piedad de ti, Jesús, porque, a ver, las cosas no son como tú piensas. Gracias, Gus. Y Jesús voltea y le dice, yo me imagino que con una mirada santa, ¿verdad? De esa de que uno se da cuenta que ya la regó uno, ¿no? Y voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora, la palabra Satanás o el nombre Satanás habla de un estorbo, de un desvío. ¿Sabes por qué? Porque nuestra voluntad, porque la voluntad del mundo constantemente va a querer desviarnos del propósito eterno de Dios. Por eso muchos comienzan la carrera, pero no todos la terminan. Por eso no todo es un culto. Porque en un culto se vive emoción, alegría, se vive a todo lo que da. Pero el punto es cuando salimos de esa puerta. Aquí nos paramos y le decimos, y contaré al mundo de tu historia, porque me has llamado, aquí estoy, envíame a las naciones. Pero cuando tu mamá, a los jóvenes le digo, los envía por las tortillas, no quieren ir. O cuando a ti, papá, te toca amar a tus hijos o a tu esposa, honrarlos y respetarlos, no lo quieres hacer. O cuando a ti, esposa, te toca, de acuerdo a los roles y a las cosas que cada uno hacemos en nuestra vida diaria, pero que tiene que ver aún con la voluntad de Dios, preferimos caminar en nuestro yo, en nuestro orgullo y en nuestra propia voluntad. ¿Sabes? Este versículo de Mateo es la primera vez en donde Jesús pone el precio de seguirle. Porque te lo voy a explicar mejor. Iba y al lugar donde iba sanaba. Al lugar donde se paraba ocurrían milagros. Y mucha gente, dice la palabra, que lo seguía. Pero entonces en un momento como estos dijo, bueno, no es todo. Hay milagros del cielo para ustedes, hay milagros que el Padre ha preparado y lo recibimos y vemos una vida de Jesús completamente caminando en lo sobrenatural y en milagros. Era parte de su esencia de ser el Hijo de Dios. Pero aquí dijo, pero el costo de seguirme es morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Y es que eso cuesta, eso duele. Es imposible caminar con Dios sin dejarnos morir a nuestro propio yo. Porque nuestros deseos humanos, amados, se oponen a la voluntad de Dios. O es nuestra voluntad o es la voluntad de Dios sobre nuestra vida. El mismo Jesús, te decía, operaba no en su propia voluntad, sino en la voluntad de su Padre. Por esa razón reprendió a Pedro. Porque Pedro veía las cosas desde la manera natural, desde la manera carnal. Voy a ir a 3 versículos rápidamente. Juan capítulo 5 versículo 30, te lo leo. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. El mismo Jesús. Juzgo solo lo que oigo y mi juicio es justo,
pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad de aquel que me envió. Qué hermosa declaración que esta se hiciera realidad en nuestra vida. No buscar nuestra propia voluntad, sino buscar la voluntad y la asignación, no de una organización religiosa, no de una iglesia cristiana, sino seguir y caminar en la voluntad de aquel que nos envió. Alguien me preguntaba también hace unos meses atrás, hace unos años atrás, y me decía, ¿cuál es el método de crecimiento que utilizas en tu iglesia? Le digo, no tenemos un método de crecimiento como tal, no, tenemos algunas estructuras y algunos planes para poder crecer en la fe y en la palabra, pero no hay un método de crecimiento. Y le voy a decir por qué, porque la palabra que el Señor soltó para esta iglesia es que este lugar iba a ser un semillero para enviar gente. Nosotros no nos apropiamos de la gente, sino la gente le pertenece al Señor, y aquel que puede oír la voluntad de Dios es enviado a la comisión que el Señor le mandó. Y Jesús sabía lo que venía, por eso no se aferró a esta tierra. Por eso no dijo, pues esta es mi congregación de 12 personas. No, y cuando voy al monte se juntan 5,000, 10,000. ¿Cuánta gente ama tanto la cantidad de sus congregantes? Ese siempre ha sido un corazón de esta casa. Cuando hay personas que han tenido que hacer un cambio, jamás les hemos dicho, no te puedes ir de la casa, no te puedes ir de la iglesia. Como pastores vemos si lo que está tomando es una decisión de enojo, de arranque, y no podemos dejarlo ir herido, insano. Pero cuando es una situación, yo me acuerdo, yo tenía recién comenzado el ministerio y una persona vino y me dijo, comenzó a contarme de lo que Dios estaba haciendo, y le dije, corre, corre, corre. Y comienza a buscar y a encontrarte con el propósito. Porque si hay algo que a ti y a mí nos conviene, es hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 8, versículo 28 dice, por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que soy yo. Y que no hago, escucha, y no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Por eso es tan importante estar receptivos a que Dios hable a tu vida. Por eso la importancia de no solamente esperar a que un sermón sea dado el día domingo y que eso sea como la gasolina que llene tu tanque para toda la semana, porque te digo una cosa, se te va a acabar. Pero cuando tú te expones delante del Señor, yo quiero oírte, Señor, quiero oír tu dirección, quiero oír tu voluntad, el Señor va a traer claridad a tu mente, a tu corazón de lo que Él está haciendo. Recibí un mensaje de uno de los jóvenes el día de ayer, y me dijo, pastor, mire, estoy siendo confrontado por Dios, no puedo vivir de la misma manera en cómo estoy viviendo, quiero hacer un cambio en mi vida, quiero transformar, quiero que mi vida sea transformada. Y me comenzó a decir, comencé a orar y comencé a buscar al Señor, y el Señor me dijo esto. ¿Sabe qué hice yo como pastor? Número 1, me gocé. Número 2, le dije, lo que tú estás escuchando y lo que vas a escuchar de parte de mí es la confirmación solamente de Dios, porque tus oídos están abiertos a la voluntad del Padre. Juan capítulo 14, versículo 10 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Y que las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino, escucha, no las hablo como cosa mía, sino que el Padre, el que está en mí, el que realiza sus obras. ¿Sabes que mucho de lo profético que se desenvuelve en esta casa tiene que ver con impresiones que vemos en lo espiritual? No es que se nos ocurrió decir, a ver, ¿qué vamos a decir de Leo? A ver, Leo, porque no se trata de una lectura de cartas, ¿no? Son impresiones. Cuando accedes a los lugares celestiales donde el Señor te ha dado, y no es un don exclusivo de los pastores o de los que ministran,
Es un don de los hijos, un regalo para los hijos. Y cuando miras cómo el cielo lo mira, entonces esa misma imagen, esa impresión la bajas a la tierra. Jesús hacía esto. Las impresiones que veía, la imagen que veía del Padre, lo que escuchaba hablar al Padre, era lo que Él hablaba. Hay de aquel que hable como si fuera el Padre y no fuera el Padre el que hable, porque eso se llama manipulación. Muchos le dan la cosquillita de profetizar, pero no tiene que ver con la cosquillita de profetizar. Tiene que ver con meternos en los lugares celestiales, mirar las impresiones del cielo y conectarnos a la voluntad del Padre y hablar lo que el Padre habla y hacer lo que el Padre pide que hagamos. Jesús vino a la tierra por voluntad del Padre. No habló ninguna palabra con su propio poder, no hizo ningún acto, ni siquiera los milagros por sí mismo. Todo el tiempo hacía la voluntad del Padre, todo el tiempo. Para caminar como Jesús es necesario, insisto, morir a nosotros mismos. No podemos nacer de nuevo si no morimos primero. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. No vamos a leer la historia, la leímos la semana pasada, pero habla de un fariseo, y no un simple fariseo, sino un principal entre los judíos. Pero, ¿sabes? Sabía mucho de la ley, sabía mucho de la palabra, pero no había nacido de nuevo, por lo cual no podía acceder a las impresiones del cielo. Mi esposa contaba un testimonio que realmente nos pasó estando en Argentina. Hubo un tiempo en donde comenzamos a tener mucho interés por conocer y conocer y conocer y conocer, y nos llenamos tanto de información que nuestro espíritu se secó y se apagó. Yo me acuerdo que una de mis oraciones en aquel entonces, yo le decía al Señor: Señor, vuélveme a ser como era al principio, como un niño en la fe. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nos pasa lo de este fariseo, lo de Nicodemo. Crecemos tanto en la teoría, crecemos tanto en la ley, que de repente sentimos que lo sabemos todo, que ya nadie nos puede enseñar nada. Pero no nos damos cuenta que no está la vida del Espíritu dentro de nosotros, y no podemos por lo cual acceder a las cosas espirituales que conlleva esto, nacer de nuevo. Por eso es que tú encuentras muchos teólogos, muchos teólogos que no son seguidores de Cristo. Teólogos que son ateos. Porque lo único que puede vivificar nuestro corazón es hacer la voluntad del Padre, estar en el centro de la voluntad del Señor. Este hombre tenía muchísimo conocimiento, pero no había muerto a él mismo. De hecho, lo decía semanas anteriores, vino de noche. Le voy a decir por qué: porque no quería morir a su reputación. Porque como era uno de los principales fariseos, si la gente lo veía que iba con Jesús y le decía a Jesús: yo sé y sabemos, porque lo hemos platicado con nuestros cuates, sabemos que tú vienes de Dios, porque todo lo que tú haces no lo puede hacer un simple hombre. Tiene que venir de Dios para hacer lo que tú haces. Pero vino de noche porque no quería morir a su reputación. Hubiera sido un alboroto el morir a nosotros mismos. Amado, es una decisión de todos los días. Señor, yo quiero caminar en tu voluntad. Señor, yo quiero caminar en tu propósito. Señor, yo no quiero vivir más para mí. Te digo una cosa: la gente se va a dar cuenta de los cambios de tu vida cuando tú mueres a tu propio yo. No tienes que decirle a la gente: hey, soy cristiano, hey, me bauticé, hey, yo voy a la iglesia. Yo me acuerdo que antes el código de vestimenta te hacía saber quién era cristiano, porque venía de trajecito los domingos, bien fajadito, ¿verdad? Con la corbatita y con la Biblia bajo el brazo. Ellos van a la iglesia. Cuando hay una vida de rendición al Padre, cuando hay una vida en la voluntad del Padre,
todos los días mueres a ti mismo, la gente se da cuenta. Algo le sucedió a Abby, algo le sucedió a Angelito, algo le sucedió a Ari, algo le sucedió a Pedro, algo le sucedió a Juan, algo le sucedió. Y para muchos será escándalo lo que sucedió, pero no se han dado cuenta que has muerto a ti mismo y ha venido a traer vida, la vida de Cristo sobre ti. Entonces me convierto en un mejor esposo. Entonces me convierto en un mejor hijo. No está disociado las cosas terrenales, las cosas del diario vivir con la voluntad de Dios. Hay una garantía cuando tú miras a una persona que todos los días renuncia a su propia voluntad y le dice: Señor, hoy para dirigir mi familia no quiero vivir en mi voluntad, quiero que tu voluntad sea en mi vida. Abre mis oídos, abre mis ojos para ver lo que tú ves, abre mis oídos para escuchar lo que tú oyes. Te quiero escuchar a ti. Aún no importando cuántos años tengamos congregándonos. Mira, los judíos creían en Dios, seguían la ley, tratando en sus propias fuerzas humanas para ser aceptados por Dios, pero no tenían la revelación de la vida y solo estaban a un solo paso de encontrarse con la realidad que los iba a vivificar, y era morir a su propio yo. Hay pasos, hay decisiones que hay que tomar y que nos va a costar el todo. Aquí dentro de este auditorio hay personas que son los únicos de su casa, de su familia, que han decidido seguir a Cristo. ¿Sabes? Esa es una cuestión de decisiones. Seguir al Señor nos cuesta todo. Hay una frase que encontré en las redes. No le doy la autoría. Mira, hoy en día miras muchas frases en las redes sociales y que dice el título de la persona, el nombre, perdón, según de quien lo dijo. Y bueno, nos damos cuenta a veces que no lo dijo el que lo dijo, que son imágenes que alguien creó para poder enviar esas indirectas, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces, por eso yo encontré según la fuente de quien lo dijo, pero no lo voy a decir porque no estoy seguro de esa fuente. Pero me encantó esta frase. Dice: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo. Los hermanos que la semana pasada se bautizaron acá tuvieron esa experiencia, ¿verdad? De públicamente anunciar que habían muerto al pecado, muerto a su vida pasada y habían sido resucitados con Cristo. Bueno, esa frase dice: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. No, la oración semanal del pastor, la oración son herramientas, nos ayudan, nos edifican. Pero todos los días tú y yo tenemos que pararnos delante del Señor y decirle: Señor, este día yo tomo tu cruz, quiero hacer tu voluntad. Estoy por terminar. El yo es la raíz, es el mismo árbol y las mismas ramas de todos los males de nuestra naturaleza caída. ¿Qué hizo que Eva tomara la decisión de el fruto, de tomar el fruto del fruto del árbol prohibido? No otra cosa más que su ego, tener lo que no tenía. Su ego desembocado la llevó a caminar fuera del propósito de Dios. ¿Quién es quien lleva al mundo por sus caminos perversos? Pues nada más que el ego. Esta mañana yo leía en una publicación de un amigo pastor y decía: el principal enemigo que te encuentras todos los días está enfrente del espejo. Eres tú, soy yo. La pregunta hoy, y para ir cerrando, sería: ¿será posible vivir una vida negándonos a nosotros mismos? ¿Será posible en estos tiempos donde hay tanta influencia de la televisión, hay tanta influencia de los medios, hay tanta influencia de las redes? Por eso tú ves grupos que se levantan hoy para exigir y decir de una manera inadecuada, de una manera violenta, porque no le importa la vida del otro. Yo quiero que se escuche mi causa.
A veces no sabemos ni las corrientes que seguimos, ni las ideologías que seguimos. Si es posible vivir una vida negándonos a nosotros mismos, ¿cómo? Acercándonos a la fuente de vida que es Cristo. No puedes solamente cada semana llenar tu tanque. No puedes solamente cada reunión de altares por internet, porque muchos toman el altares y de repente hacen 1000 otras cosas, pero viene la programación de altares. No. Tal vez para muchos, yo me acuerdo cuando mi pastor me dijo, y me dolió en el corazón. No me dolió en el corazón, me dolió en el orgullo. Yo ya era un joven pastor de 22 años, 23 años tenía, y yo me acuerdo que me dijo, mira, la razón de todos tus problemas, de tus quejas, de tus males, de tus preocupaciones y de toda tu chilladera, me dijo, es que veo muy nuevos tus pantalones, muy nuevitos. Yo no le entendí, yo soy muy malo para entender el sarcasmo, ¿ah? Y dije, muy nuevos mis pantalones. Y cuando salimos de ahí, yo le dije a mi pastor, yo nada más movía la cabeza, no entendí. Y cuando salimos de ese lugar, le digo, ¿qué fue lo que quiso decir el pastor con que están nuevos mis pantalones? Que te falta orar, me dice. Habrá algunos que nos hace falta doblar nuestras rodillas cada mañana, levantar nuestras manos y decirle, Padre, que tu voluntad sea hecha en mi vida. Ya lo intenté de una forma, lo intenté con mis fuerzas, he querido cambiar, he querido hacerlo, pero no puedo. Señor, yo me rindo y decido morir a mi voluntad este día. Decido morir a mi ego, a mi orgullo de ser corregido, de ser instruido. Padre, yo quiero caminar en tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Quiero terminar con este ejemplo que está en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8 y 9. Te muestro la fotografía de lo que estaba sucediendo. Pablo, como lo conocemos, había pasado por muchas tribulaciones, muchas, pero tenía que morir todos los días a él, a su conocimiento, a su experiencia. Y resulta que el versículo 8 y 9 dice, porque hermanos, no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Yo le pregunto, ¿alguien de acá está pasando o pasó o sabe que pasará por tribulaciones? Ay, muchos quisiéramos decir, ya que se acabe esto, Señor, ya, quiero darle vuelta a la página, quiero darle vuelta al libro, ya, es que se cierre este capítulo en mi vida. Bueno, dice que estaban pasando, dice, no quiero que ignoren sobre nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Escucha, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá, escucha esto, de nuestras fuerzas. Sabes que muchas veces personalmente me he encontrado en momentos en donde digo, ay, ya no puedo, yo sé qué tengo que hacer y sé cómo lo tengo que hacer, pero ya no puedo. Le digo a Elena, mira, sé que es lo que tengo que hacer, sé cómo lo tengo que hacer, pero no me dan las fuerzas. Bueno, la tribulación que había venido sobre Pablo era tan fuerte, era el que sobrepasaba aún el levantar sus manos al cielo, clamar tal vez al Señor, de tal modo, escucha, que perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y aquí viene el secreto, escucha, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahí te va, y lo voy a dejar así muy bajito y muy tranquilo. Nuestras tribulaciones duran cuanto tú y yo más nos resistimos a morir a nuestra propia voluntad.
pero otra vez estoy en esta prueba. ¿No será que no quisiste morir a tu voluntad? Pero yo pensé que ya esto lo había... ¿No será que lo intentaste tantas y tantas veces? Mira, ellos, lo que estaba sucediendo con ellos, estaban naufragando y el barco se movía de un lado a otro y se estaban por ahogar y eran expertos. Pero mira qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos, en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. Amado, tal vez la prueba en nuestra vida va a durar hasta que nos dejemos vencer por su amor. Yo te voy a decir una cosa, a veces nos da miedo porque nos lo han enseñado así. Hablábamos la semana pasada en nuestro seminario de los voluntarios, de todas las personas servidores que estamos acá, y había una persona que contaba su testimonio de cuando nosotros estábamos lejos, vivíamos en otra nación, pero veníamos cada tanto a ministrar la congregación. Y dice que ella no tenía el privilegio, ella dijo así, no lo estoy diciendo yo en mis palabras, ¿verdad? De conocernos, pero que de oídas nos había oído, pero que de las oídas que había oído, simplemente con que nosotros llegáramos al lugar le daba un miedo y un pavor que nosotros tuviéramos, porque decía, no, y es que los pastores regañan, pero sí regañan fuerte. Y para no hacer larga la historia, dice, hasta que los conocí, hasta que di el paso de poder conocerlos, y descubrí que no era como me decían. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque muchas veces pensamos que el vivir en la voluntad de Dios es lo peor que nos puede pasar, porque es renunciar a toda nuestra vida. Sí, es renunciar a toda nuestra vida, pero es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos esas perspectivas que hemos escuchado de otros, de sus malas experiencias. Termino con esto. Jeremías 27, la palabra del Señor dice, me sedujiste, oh Jehová. Escucha cómo te llama el Señor a su voluntad. No lo hace con violencia. Tú tienes que estar acá porque te predestiné para estar acá. Bueno, sí, Señor. Jeremías 27 dice, me sedujiste, oh Jehová. Fui seducido, escucha, y más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Hoy el Señor está insistiendo sobre tu vida una y otra vez. Yo quiero hacer mi voluntad en tu vida. Yo quiero hacer mi voluntad en tu familia. Yo quiero hacer mi voluntad en tu proyecto. Yo quiero hacer mi voluntad en cada una de las cosas que estás emprendiendo. No te guíes conforme a lo que dice tu propio yo. No te guíes conforme a lo que dice tu propio corazón. No te guíes por tu corazón. Esta tarde yo siento una atracción del Señor. Está trayendo a sus hijos al centro de su voluntad. Puedes responder esta tarde a su llamado. Puedes responder esta noche a su llamado, a su llamado, y decirle, Señor, aquí estoy. He tratado de oír tantas veces, he tratado de oír tantas ocasiones, Señor, pero aquí estoy. Aquí estoy, yo respondo a tu llamado, Señor. Padre, si ese es el costo, si ese es el precio, Padre, yo quiero pagar el precio. Yo quiero caminar en tu propósito. Padre, quita todas las vendas de mis ojos, los velos de mis ojos. Quita, Señor, todo aquello que me impide ver la realidad, todo aquello que me impide, Señor, entrar en la dimensión de tu Espíritu, Padre. Tal vez tiene que ver con tradiciones.
Tal vez tiene que ver con formación, tal vez tiene que ver con ideas propias, pero este día el Señor está quitando velos de sobre nosotros y está trayendo libertad a su vida. Te está seduciendo y te está diciendo: mi voluntad es buena sobre tu casa, mi voluntad es buena sobre tu familia, mi voluntad es buena sobre los tuyos. Puedes ponerte de pie esta mañana.